¿Cuánto distamos del amor de Dios, hermanos? Estamos, hermanos, distanciados de lo que Dios debe morar en nuestro corazón. Mira, hermanos, hermanitos queridos, en el libro 1 de Timoteo 3:16, el escrito claramente dice que, hermano, el ministerio de la piedad, hasta los ángeles quieren entender. No solamente nosotros queremos entender. El Evangelio es solamente una muestra clara de que a pesar que has caído, lo has negado como su creador. Es una muestra clara de que Dios no te abandona y es un Padre para ti y todavía te ama tal como te amó cuando te creó. Hermanos, pensamos a veces que Dios no ama, hermanos, no nos ama. A veces pensamos de que Dios ama solamente a los cristianos nomás, pero a la gente del mundo no los ama. Pero el escrito, hermanos, 1 de Juan, capítulo 1 por delante, dice, el segundo Adán era representante de toda la humanidad. ¿No? Él era cordero de toda la humanidad, ¿sí o no, hermanos? Él no era cordero solamente para los adventistas, ni siquiera para los evangélicos, ni siquiera para los dominicales. Era el cordero para todo el mundo. El perdón proveyó nuestro Salvador eterno para toda la humanidad, no solamente para nosotros. Hermanitos, el problema es que nosotros, como dice Mateos capítulo 24, versículo 14, cuando dice este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, no está diciendo que nosotros debemos presentar teóricamente. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de que nuestra vida, conociendo a nuestro Salvador, el verdadero evangelio, que va a ser palpado, vivido en nuestra vida, el poder de Dios, la gracia divina, tiene poder para que nosotros volvamos ¿en qué? Testimonio a las naciones. Eso es la peculiaridad del pueblo de Dios, hermanos. Hermanos, hoy en día, nosotros agarramos la Biblia, agarramos los testimonios, pero hablando de mí, hermano, pareciera que no hay sentido el poder transformador de la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Mi cara, hermano, ¿no ven? Hermano, Servicio Cristiano, página 42 hasta 49. Hayo por hataskisi planta, ora que chanta taskisi por hasta tayas churatas que lopis churatas que pero hanepinu hil kitsi, hermano. ¿Quiénes son esos? Solo son consumidor nomás, dice, pero nunca proveen nada. ¿Qué vas a hacer, hermanos? Maíz que maíz están, hermano, maíz, ¿no? Maíz está a las pachan, capachas. ¿No ve? Pero nosotros lo que no generamos nada. ¿Verdad, hermanos? Eso es cierto. Mira, hermanos, a Camsioa, el Kata Germán. A ver, 3:16, 1 de Timoteos, hermanos. Asiñan, hermanitas. 1 de Timoteos, capítulo 3, 16. Camsimir. Este evangelio, hermano, en la humanidad de Cristo no tiene contradicciones, dice, hermanos. Es telar del cielo. Telar del cielo, hermano, es la vida de Cristo netamente. Hermano, si va a cambiar. Y sin contradicciones, grande es el ministerio de piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia lo está diciendo.
No lo estoy diciendo yo. Cristo fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Mire, hermanitos. ¿Y qué nos dice? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Hermanos. Hermanitos, la lección, hermanitos, es tremendo, hermanos. Cuando Adán y Eva infringieron la ley, a este mundo, ¿en qué lo convirtieron? Hermanos, ¿en qué lo convirtieron, hermanos? En reino de Satanás. ¿Sí o no? Y dentro del reino de Satanás, que se ha adueñado, porque, hermanos, Satanás hizo a Adán y Eva como un golpe de estado. Y le quitó todo lo que le pertenecía a Adán y Eva. ¿No es? Todo se lo ha entregado. Todito, hermanos. Pero, hermanos, Cristo ha venido a este mundo a plantar su cruz dentro del reino de Satanás. ¿Cómo vino? Hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9 dice así. Mira. Acá sí, hermanos. Vamos a leer 1:16. Acá sí, hermanitos. Hermanitos, nosotros jamás debíamos aceptar la Inmaculada Concepción, que es doctrina papal, nosotros, hermanos, porque lo dice el escrito, hermanos. Mira, se dice, 6, Gálatas 1 al 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, que no lo otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo predicase otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno predicase otro evangelio que habéis recibido, sea anatema. Hermanitos, es algo serio con lo que nosotros decimos. Hermanitos, nunca se debería haber predicado dentro de la iglesia otro evangelio que está revelado en los escritos. Hermano, disculpe, Gálatas 1, 6 al 9. ¿Ya? Ahora, hermanitos, mira cómo tácitamente, plasmadamente, hermanos, se cumple con la Biblia, con el Espíritu de Dios. El contexto contexto bíblico y con su contexto, hermano, se plasma. Mira, hermanos, el espíritu de profecía dice, Patriarcas Profetas, página 50, párrafo 2, así dice. Mira, hermanos, Jacosipini Biblia, hermano. Hanepini diferencia utjit, hermanitos. Mira, acá sí, hermanos, página 50, dice, los ángeles se postraron a los pies del comandante, se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre, pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Dice, no obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar el plan de redención. Ahora, ¿cómo lo confirma? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 51.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 51. Dice, hermanos, a Natanael cuando se encuentra, dice, ahora de por delante vas a ver, dice, que Cristo es la escalera y por esa escalera vas a ver los ángeles bajando del cielo y subiendo. ¿Sí cumplió la profecía, sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo habilitó esa escalera, hermanos? ¿Cómo habilitó? Mira, ahora vamos a ver si realmente Cristo hubiese venido con su naturaleza santa, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Eso vamos a leer. Hermanos, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, dice, hermanos, ¿ya han leído, no, hermanos? No, San Juan 1:51, porque primera Juan no tiene 51, ¿no es? No. Ahora escuchen, hermanitos, esto dice, Cristo iba a ser un poco inferior que los ángeles. Esto está hablando, hermanos, en patriarcas. Mira, Cristo iba a ser inferior que los ángeles. ¿En dónde dice? En Hebreos 2:9. En la Biblia, en Hebreos 2:9. Dice, hermanos, dice, para que gustase la muerte, dice, y cuando adoptara la naturaleza humana. Mira, hermanitas, Cristo iba a ser inferior que los ángeles, pero iba a adoptar la naturaleza humana. Hermanos, ¿no? Pero los ángeles debían tener una misión, porque debían dar fuerza ¿a quién? A Cristo. Hermanos, ¿qué más dice, hermanos? Su poder no igual sería de los ángeles. Mira, hermanitos, claro está, hermano. En la humanidad, su poder no debía ser ni siquiera como de los ángeles. Hermanos, entonces, ¿con qué poder hizo tantos milagros? Hermanitos, Cristo se aferró al Padre. Totalmente se aferró al Padre, hermanos. Y con el poder del Espíritu Santo que él recibió, hizo milagros con ese. Hermanitos, hoy por eso es que hace ratito hemos leído, no se puede limitar el poder de Dios. Hablemos de lo que el poder de Dios se manifestó en un reino de Satanás. Dentro de ahí se manifestaba. Hermanitos, ¿qué más dice? Ellos habrían de servirle, fortalecerlo y mitigarlo profundamente el sufrimiento del Altísimo. Los ángeles habían de ser espíritus ministradores enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Guardarían a los súbditos del poder de los malos ángeles de las tinieblas que Satanás esparcía constantemente alrededor de ellos. Mira, hermanitos, una cosa quiero preguntarles. Si esa escalera no hubiese hecho, ¿los ángeles hubieran podido bajar a esta tierra? No, hermanos. No hubieran podido, hermano. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué había escalera más antes? Porque el Padre y el Hijo ya habían hecho un pacto de que nosotros vamos a crear el mundo, van a caer y yo voy a ser su garante y su sustituto. ¿Ve? La sentencia de muerte no se ejecutó en Adán, porque ya debía ejecutarse en ese momento, pero se ejecutó a un sustituto. El Cordero estaba muriendo en lugar de ¿quién? De Adán. Estaba satisfaciendo las demandas de la ley porque la ley pedía la muerte del infractor. ¿No ve? Hermanos, ahora vamos a leer
Hermanitos, como tanto decimos que Cristo ha venido con su naturaleza santa, si hubiera venido aquí a este mundo con esa naturaleza, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido? Vamos a leer, hermanos. Patriarcas Profetas 341. ¿Ya? Hermanitas, no van a dormir. Aquí está agüita, hermanos, se van a servir, se van a alzar. Hermanitas, por favor. Ya. Ahora, Kamsu, hermano, mira. Escuche. 341, párrafo. Hermanos, párrafo 3. ¿Qué hubiera ocurrido? Dice, hermanos. Son hermanas lit, hermano Otana. Tienes que revisar, hermanos, porque por ahí nomás les miento. ¿No ven? Hermanos, acá sí, mira. Moisés fue un tipo de Cristo, así como Moisés, que como intercesor de Israel, el velo de su rostro, porque el pueblo no soportaría mirar la gloria de Cristo. Mira, hermanos, cuando Moisés ha ido a bajar los 10 mandamientos, ¿cómo volvió Moisés? Cargado. Su cara, ¿cómo estaba? Resplandeciente, totalmente. Y como para no afectar al pueblo de Israel que estaba en idolatría, ¿qué hizo Moisés? Se tapó con un velo. ¿Ese velo qué cosa es, hermano? Ese velo, ¿qué cosa es, hermano? Después de que Moisés construyó el velo entre lugar santo y lugar santísimo. Ahí estaba ese velo, hermanos. Eso velo significa simbólicamente la humanidad de Cristo. En el santuario terrenal, la humanidad de Cristo se estudiaba visiblemente, hermanos. Ahora, hermanos, ahora vamos a leer, ¿qué tal si Cristo hubiese venido, como siempre decimos, con la Inmaculada Santa? Como el Papa lo dice. ¿Qué hubiera hecho? Mira, hermana, así dice. Dice, su divinidad con humanidad, cuando vino a la tierra, dice, si hubiese venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso al corazón de los hombres debido al estado pecaminoso a estos. Mira, hermano. Si hubiera venido con la naturaleza santa, ¿qué hubiera pasado? Dice. ¿Ah? ¿Qué hubiera acontecido? Hermanitos, sus hijos de Aarón, cuando infringieron el mandato de Dios, Dios es fuego consumidor. Hermanitos, Hebreos 14:12 lo dice. Dios es fuego consumidor. Y claramente se nota de que cuando sus hijos de Aarón entraron en el santuario a oficiar, sin completas las condiciones de regla que fue establecido para ese tiempo, carbonizados se quedaron por completo. Hebreos, ¿cuánto dijo? ¿Qué cosa? Hebreos, ¿cuánto dijo? 14, 12, No. 12:14 es, hermano. 12:14, sí, verdad. Mil disculpas, hermanitos. La mente, hermanos, ¿no? Ya. Entonces dice, hermanitos, no hubiera podido rescatar, dice, hermano, ni una alma hubiera podido rescatar, dice, si es que hubiera venido con su naturaleza santa. Y era necesario que se pusiera bajo un nivel más bajo. Hace ratito el hermano más se ha dicho, hermano, ¿quién puede resistir 40 días, 40 noches de ayuno? Hermanos, en su humanidad Cristo, para representarnos a nosotros, hermano, en el desierto 40 días, 40 noches, a la pinejatana Cristo se le dice, hermano. Demacrado siempre estaba, dice, esta desea toda la gente, léanlo, hermano, la tentación en el desierto.
El título del capítulo, ahí está, hermano. Acá que pelichanga na cascatanse, hermano. Total. Y Satanás, ¿qué dijo? Me voy a aprovechar ahí. Y le voy a vencer. Así enfrentó Satanás con Cristo, hermano. Pero hermano, ¿con qué naturaleza enfrentó Cristo a Satanás? Hermano, léanlo. Mensajes Selectos, tomo 3. Está en la segunda página, hermano. En eso dice, ¿con qué naturaleza enfrentó Cristo a Satanás? Clarito le dice. Con su humanidad caída. 141 dijo esta mañana el hermano, ¿no? Mensajes Selectos, tomo 3, página 141, ¿no? Ahora, hermanos, miren. Si Jane Ujutas Panse con su inmaculado, hermanos, con su naturaleza santa, Jane Penemay salva en Puercas Patsi. Y no hubiera podido cumplirse el pacto que ha hecho entre el Padre y el Hijo. Y nunca hubiera podido ser ni sustituto ni garante. Un día a mí me preguntaron así. ¿Dónde he hecho expiación todo el pecado? ¿La obra de Cristo a este momento ha terminado o no ha terminado? Hermanitos, yo les pregunto a los que son estudiosos de la Biblia, ¿la obra de Cristo hasta este momento ha terminado o no ha terminado? No ha terminado, hermano. Por eso el hermano Juanito esta mañana ha dicho, en este mundo no va a haber coronación. Cristo, hermano, tiene que presentarse al cielo, ¿con qué? Con su gavilla, que se practicaba en el santuario terrenal. Las gavillas son aquellas personas que ha ganado mediante, en su humanidad, hermanos, ha vivido en lugar del hombre, con su sangre y con su vida comprada. Y el remanente va a estar allá en el cielo, hermano, ese va a ser la gavilla. Eso simbolizaba la gavilla. Y la gavilla es el trigo. Uno de esos trigos tienes que ser tú. Hermano, ¿no ve? Tenemos que ser nosotros, hermanos. Para eso vino Cristo, hermano. Ahora, hermanitos, dice el escrito, ¿con qué naturaleza cumplió la ley? Hermanos, hermanitos, vamos a leer. Hermanos, vamos a leer ¿y con qué naturaleza proveyó la justificación? Hace ratito hemos leído, ¿no? Hemos leído, Cristo en su humanidad proveyó, ¿qué cosa dice? Justificación. Si Cristo no hubiera venido humanamente, no hubiera habido justificación para nosotros. Hermanitos, lo dice, hermanos, en el Patriarcas Profetas, página 390. ¿Ya? Vamos a leer. 390. Leemos, hermanos, página 390, párrafo 1. Vamos a leer. Dice, acá sí, hermanos. El apóstol Pablo presenta claramente la redención que existe entre la ley. Entonces, dice, el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley. Dice, bajo nuevo pacto, dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz con Jesucristo? Ahora, si nosotros hemos aceptado a nuestro Salvador, nosotros, hermanos, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos paz con Jesucristo, hermanos? Y así, hermano Toño, quisiera enfatizar, ¿no? Ya. ¿Cuándo uno necesita paz, hermanos? ¿Cuándo uno necesita paz? Cuando está enamistado.
a cuando estamos enemistados, ¿no? Ujú. Ahorita, por ejemplo, Ucrania y Rusia necesitan paz, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué necesitamos paz con Dios? Es que estamos enemistados. ¿Se dan cuenta? Entonces, Y ahora, hermanos, después de la caída, ¿nosotros estamos enemistados con Dios o no? Sí. Porque tenemos problema con la ley. ¿No ve? La ley pide justicia. La ley pide una obediencia perfecta y perpetua cuando nosotros no podemos dar. Entonces Cristo en su humanidad caída vivió la ley perfectamente y satisfecho la ley, y por medio de eso nosotros tenemos ¿qué? Paz. ¿No ve? Ahora, hermanos, ¿para qué podemos tener? ¿Cuándo en realidad vamos a encontrar paz para nosotros? Hermanos, seguimos leyendo, dice: luego por la fe invalidamos la ley. Mira, si nosotros decimos que a Cristo hemos aceptado y si decimos que no podemos guardar la ley de Dios, ¿invalidamos la fe, sí o no? ¿Sí o no? Estamos diciendo que la ley fue abolida, aunque no le estamos diciendo en palabras. ¿O no? Los evangélicos dicen que la ley fue abolida, ¿sí o no? Pero aquí dice, hermano, clarito, Romanos 3:31, ¿la gracia de Cristo anula la ley? No. Más bien, confirma la ley. ¿No ve, hermanos? Ahora, hermanitos, dice, mira, dice, porque lo que era imposible que la ley, por cuanto era débil en carne, no podía justificar al hombre, porque esta era naturaleza pecaminosa. Hermano, no podíamos nosotros satisfacer las demandas de la ley. ¿No ve? No podíamos, porque nosotros ya no estábamos de acuerdo con ¿qué? Con lo que Dios había creado antes del pecado. ¿No? Y eso es lo que más sintetizan en este libro, hermanos, los adventistas. Le están diciendo, pero si Adán y Eva fueron creados con una naturaleza santa, ¿cómo Cristo podía vivir en su naturaleza caída en la ley? Es lo que están diciendo, hermano, aquí. Él en las 28 doctrinas. Y están defendiendo, hermanos, ¿qué cosa? Las doctrinas babilónicas que Cristo ha venido con su naturaleza santa, la Inmaculada Concepción. Y ahora nosotros como pequeños grupos hemos pensado que nos hemos alejado de eso, pero volvíamos a defender eso. Hermanos, ¿y qué dice, hermanos? Dice, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Mira, hermanitos. Y en semejanza de carne de pecado, ha satisfecho las demandas de la ley. Ahora, ¿podemos decir que la ley no se puede cumplir? Y hermano, hay muchos versículos como esto, tengo párrafos, hermano, visiblemente así, explicado a nuestro idioma. Ahora, hermano Toño, ahí también, ¿no? ¿Por qué Jesús ha venido a vestirse de la humanidad nuestra? ¿Por qué Isaías 53 dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Por qué? Porque, sí, hermano, Satanás había acelerado que es imposible guardar la ley. Satanás había acelerado, ¿quién pues la humanidad va a guardar la ley? No, es imposible. En esa frase, donde dice, hermanos, es imposible guardar la ley. Ahora, cuando escuchamos por algunos sectores, ¿no? ¿Tú guardas la ley? ¿No? Te preguntan, ¿verdad? Y entre nosotros decimos, no. Pero como si no conociéramos la gracia de Cristo. Como si no conociéramos el plan de la redención, el misterio de piedad. Capítulo 10 de Apocalipsis. Como si no conociéramos. Si Cristo ha dejado un ejemplo para seguir,
Entonces con Cristo somos guardadores de la ley. Por eso, hermanos, el mensaje del tercer ángel dice, aquí están los santos que guardan los mandamientos de Dios. Hay evidencia bíblica que hay santos que guardan los mandamientos de Dios. Pero Satanás dice, no puede guardar la ley. Imposible. Pero entonces, Satanás desde un principio, hermanos, en el cielo ha desafiado los mandamientos de Dios. Y ha dicho que no se puede guardar la ley. Entonces ahora, aquí dice, el amor es guardar la ley. ¿Verdad? ¿No? Entonces, hermanos, mira, por esa razón Satanás ha sido desmascarado porque Cristo ha guardado la ley al pie de la ley. En Adán y en Eva había, hermanos, esa exigencia, que sean guardar la ley, ¿cómo es eso? Perpetua y perfecta y perpetua, ¿no? Eso sigue de nosotros pidiendo, pero lo perdió Adán. ¿Pero quién lo recuperó? Cristo. Entonces Cristo cuando recuperó dijo, ahí está, seguidme mis pasos. Ustedes pueden ser participantes de la naturaleza divina. Y podemos seguir. Por eso hoy el mensaje del tercer ángel anuncia más claramente la humanidad de Cristo. Más claramente. El mensaje del tercer ángel, hermanos, exclusivamente es la humanidad de Cristo. Su ejemplo para nosotros. Lo que guardó la ley. Lo que magnificó la ley. Muriendo en la cruz incluso. Es un grandioso tema, hermanos, ¿no? Sí. La versión más clara, hermanos, no debería haber habido el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis 18:1. Hermanos, no debería haber habido ese mensaje, pareciera algo adicional. ¿No? ¿Por qué, hermano, resalta la caída de Babilonia, hermanos? Apocalipsis 18:1. Porque el pueblo había aceptado las doctrinas babilónicas. Y está diciendo a nosotros mismos, si bebes el vino de Babilonia, vas a recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia. Porque al propagar la inmaculada concepción, la naturaleza santa de Cristo, si nosotros seguimos predicando, ¿qué vamos a recibir? La marca de la bestia. Hermanitos, un día un hermano en Zapaqui me preguntó eso. Hermanito, así me dijo. Hace ratito he escuchado también, hermano. Yo quisiera, hermanos, que ustedes puedan tener una investigación, hermano. Yo quisiera preguntarles, hermanos, si hablamos de los juicios de los vivos, ¿cuándo es el juicio de los vivos? ¿Cuándo? Hermanito, ¿cuándo es el juicio de los vivos, hermanos? De 1844 hasta la ley dominical nacional, para nosotros termina el fin del tiempo de gracia. Entonces, de la ley dominical nacional por adelante, ¿va a ser el juicio de los vivos? ¿O antes tiene que ser? No. Hermano, aquí dice las escrituras, en Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice? Hoy estamos en el juicio, y el juicio ha empezado. Si no han escuchado ustedes, hoy ha empezado, los que no han escuchado. Y los que hemos sabido, desde 1844 es el juicio de los vivos, tanto de los muertos como de los vivos. Hermanitos, ¿dónde dice la verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Si ustedes pueden leer ese comentario, dice, el pueblo de Dios hoy en día está en juicio de los vivos. Dios está midiendo a su pueblo. Y ahora muchos están diciendo, recién va a venir el juicio de los vivos. Recién va a venir. Y cuando la ley dominical salga, el tiempo de gracia termina. Entonces para el pueblo adventista el sellamiento terminó.
La pregunta es, ¿dónde quedamos nosotros? Si la preparación desde 1844 hasta la ley dominical nacional. ¿Dónde vamos a quedar? Hermanitos. Un chasco más. Pero tienen que preguntarse ustedes, hermano. Y por eso es que yo digo, hermanos, Pablo clarito dice, hermanos, cuando yo he ido a la isla de Siria, yo no tenía preparación, dice Pablo. Porque en la ciudad no podía prepararme yo, dice Pablo. Me fui al desierto. Y ahí vino el ángel a mí y me enseñó. Hermano, para crucificar el yo, Moisés, ¿cuántos años necesitó? 40. Para crucificar el yo, hermano. Y ahora tanto hablamos de que el yo no tiene que haber en nosotros, el yo siempre está primero. Pero el yo tenía Moisés, porque Moisés se estaba preparando ¿para qué? Para ser faraón de Egipto. ¿Sí o no? Sí. ¿No ve? Y con ese yo, él pensaba liberar al pueblo de Israel. Pero, ¿Dios lo aceptó o no lo aceptó? Hermano, yo te pregunto, hoy en día es tan difícil salir de la ciudad al campo. Hermanitos, yo no sé, hermanitos, la pregunta ustedes mismos tienen que responderse, hermano. ¿No ve? El problema es la preparación, hermanos, ahorita. Hermanitas, quieras o no quieras, aceptes o no aceptes, hermanitos, el tiempo va corriendo. Y Cristo dice, hermanos, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, dice, Dios tiene un determinado tiempo para cada uno de nosotros. Y el tiempo de gracia tiene un determinado tiempo para nosotros. Y no nos puede esperar más tiempo si es que nosotros no procedemos al arrepentimiento. Entonces, si nosotros tardamos en arrepentirnos, tener los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5 lo que habla, seríamos abandonados. Y Dios iría con otros a trabajar. Y eso lo dice, hermano, deseado toda la gente, ¿no? Confirma, el escrito dice, así como Dios obró con el pueblo de Israel, lo dejó al pueblo de Israel a sus propias obras. Y la culminación del pueblo de Israel era, ¿cuál? En conflicto de los siglos, el primer capítulo. ¿En qué quedaron los judíos por haber rechazado a su Salvador? Primero empezaron a comer su sandalia. Pero eran, hermano, un pueblo peculiar. Era igual que nosotros. Decían que Dios estaba con ellos. Pero cuando en el año 70 comenzaron a comerse sus sandalias, después comenzaron todo lo que tenían, después dijeron, hoy comeremos mi hijo, mañana comeremos lo tuyo. A eso han llegado y la historia va a volver a repetirse, hermanitos. Hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254 dice, si el pueblo de Dios no corresponde a la luz que fue entregado en su debido tiempo, en la balanza del santuario serán hallados faltos y comerán sus frutos al igual que el pueblo de Israel antiguo. Hermanitos, hermanos, alguna vez yo dije así, cuando pensé, hermano, y alguna vez qué se refutara, hermano, Rogelio, de esto, pero no encontraba motivos, no encontraba un motivo para poder decir que esto no era la verdad, no encontraba. Pero decía que estaba mal. Y siempre me decían que hermano Toño contradice a que este hermano Samuel le puede calcar. Que contradice este mensaje, dice que no es verdad. Pero ahora encuentro la lógica. Hermanos,
no juzgo a nadie. Yo más bien agradezco a Loma Linda porque me han retirado de la iglesia y gracias a lo que me he retirado, hermano, por la gracia de Cristo, hoy estoy parado adelante de ustedes, hermanos. Con un escrito está, hermanitos. Porque cada paso que nosotros debemos tomar, debemos aceptarlo de corazón. Y hace ratito, hermano, ¿qué ha dicho, hermano? El que es más probado. Hermanito, ustedes no saben qué es lo que yo paso en allá, hermanos. No saben, hermanos. Cuando un hermano tiene orgullo, Dios ¿cómo lo toma? Hasta, ¿cómo decir? Hermano, ¿ven? Exprimirlo completamente, hermano. Tiene que morir ese yo, tiene que morir Antonio, ese yo, tiene que morir. Si no muere ese yo, no puedes hablar de mí. Hermanitos, cada día mi pecado aparecía como de Salomón. Todos los días los errores aparecían. Y quería buscar alguna vez. Y le busqué siempre al hermano Juan. He dicho, hermano, discúlpame. He cometido grandes errores. Fui a su casa del hermano Bruce. Al hermano le dije, hermano, he cometido errores. Discúlpeme. No he obrado conforme al mandato de Dios. Y por lo tanto, tal vez he hablado mal. Les he engañado, pero en mi ignorancia he hecho eso. Hermanos, así. El escrito dice, hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 2, hermanos, donde dice, los ministros deben disculparse, dice, de su feligresía. Deben llorar, dice, en el púlpito. Perdona a tu pueblo, porque nosotros no hemos presentado la verdad. Públicamente tiene que pedirse perdón, dice, hermanos, a la feligresía. Hermano, ese texto, pues lo tenías, hermano. Dale, hermano, ese texto. Dice, públicamente, hermano. Está más clarito, está, hermanos, en el libro Eventos de los Tiempos Finales. En el título dice, la apostasía. En el Eventos de los Tiempos, en el primer página ya van a encontrar eso. Dice, hermanos, los ministros tienen que salir, dice, de aquí afuera, a la zona que ellos se reunieron, a los dirigentes tiene que convocar, dice, hermanos, gracias porque nosotros hemos sido superficiales, teóricos, por esa razón ustedes no han sido predicados. Así tienen que ir, dice, hermano. ¿Y tiene razón, un motivo para decir eso el Señor? ¿Tiene un motivo, hermanos? Tiene un motivo. ¿Por qué? Para que los ministros también deben salvarse. Y si no... Hermanos, si nosotros, como dice el escrito, hubiéramos sido testimonio para esta zona, Dios no nos hubiera acusado de nada. Más bien, ven ser fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras hubieran recibido. Pero ahorita, hermanos, nosotros no hemos perdido todavía, hermanos. Mientras vivamos, el tiempo de gracia puede habilitarnos a que seamos un canal de luz, hermano. Gloria a Dios. Todavía estamos vivos. Pero qué triste por aquellos que han descendido a la muerte, sin conocer el mensaje, la verdad presente, hermanos. Una triste historia hoy palpamos en vida, hermanos. Hermanitos, yo agradezco a muchos hermanos. Más agradezco a mis hermanitos de Guayhuasi. Los hermanos nunca me dejaron, hermanos. Aún así no tenía pasaje. Aún así no tenía nada. A las hermanas de Guayhuasi siempre me daban, hermano, toma.
Aún ni siquiera voy a visitar, hermano, mira, hasta ahorita ni voy a visitar. O cuando hay cena nomás lo voy. Y me dicen, hermano, toma. Pero hermanitos, Dios sabe cómo sustentarte. No te dejará que pases hambre. Él, un día, 2 días pasarás de hambre. Te probará. ¿Por qué te va a probar? Porque la aspiración de nuestro carácter tiene que ser, hermano, vuelto de un corazón de piedra a un corazón de carne. Tiene que volverse, hermano. Y para eso son las pruebas, hermanos. Si no hubiera prueba, no oraríamos. No clamaríamos a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y por eso un día me dice una hermana, la hermana Lidia me dice, hermano Toño, aquella vez te vi tanto llorar. Y ahora alegre caminas como no hubiera pasado nada. ¿Cómo están tus hijos? Me dice, porque la hermana Lidia conoció a mi hijita Irene, que se fue con un añito al monte. Y me dice, ¿cómo está tu hijita, la pequeñita? De tu sobrina, la recién nacidita, lo que nació en allá, ¿cómo está? Me dice, hermana, me dice, hermano, cómpramelo algunas cositas para tus guaguitas. Toma. Esa a veces no tenemos, ¿no? Los dominicales tienen. Qué alegría, hermano. Sentir en las manos del Señor, ser subyugado tu debilidad y ser sostenido por Dios mismo por medio de sus hijos. No tendré por cantidad, hermanos. No percibiré 3,000, 2,000 o 4,000 bolivianos. Pero lo que necesito, Dios me da. Qué lindo que nosotros obraríamos de esa manera, hermanos. Lindo sería, ¿o no, hermanos? Practicar y vivir la ley de Dios, el ministerio de bondad, hermano Masi, ¿qué dice? Si no aprendemos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que Dios nos ha dado, es difícil que nosotros mismos en nuestra forma de estar en naturaleza pecaminosa amemos a nuestros prójimos. Eso es lo que dice. Primero debemos aprender a amar a Dios y después vamos a aprender a amar a ¿quién? A nuestros prójimos. Si aprendemos eso, ya hemos cumplido la ley, ¿sí o no? Lo dice, hermano, en el libro de Romanos, ¿no, hermano? El amor es el cumplimiento de la ley. El que ama, ¿qué dice, hermano? Ya ha cumplido la ley. Pero ese amor, ¿qué nos va a dar a nosotros? ¿Nosotros vamos a inventarnos? Pablo dice, hermanos, capítulo 13, versículo 3, hermanos, dice, el hermano puede tener necesidades. No estoy sometido, no estoy versado con la palabra de Dios. Yo puedo ayudar, dice a él, con las cosas. Puedo ayudar con plata, puedo ayudar con víveres. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? Si no tengo amor, soy como una lata. Hermanitos. Y muchos ministros hoy en día estamos así en el púlpito, hermanos. Como lata. Predicando como lata, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Hermanitos, hermanos, el ministro tiene que velar la salud de tu vida espiritual. ¿Cómo está mi hermana Rosa? Tiene que decir. ¿Cómo está en su espiritualidad? Tengo que ir a visitar ahí. Si está bien, me voy a alegrar con ella, bien. Si está sufriendo, voy a sufrir con ella. Si está llorando, yo voy a llorar con él. Esa es la misión de un ministro, ¿sí o no, hermanos? ¿Cristo hizo eso o no? El verdadero evangelio, ¿qué cosa es? Dice en el libro de Santiago, hermanos. ¿Qué cosa es? Dice el verdadero evangelio. ¿Ve? Ese es el verdadero evangelio, hermanos. ¿Y nosotros podemos hacer el evangelio? Sí. Pero siempre y cuando que nosotros seamos subyugados, ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo.
Hermanitos, en nuestro estado carnal, hermanos. Esa es la naturaleza del hombre. Pero con Dios no hay eso, hermanos. Hermanitos, lindo es hablar de la palabra del Señor, hermanos. Lindo es, hermanos. No va a terminar nunca, hermanos. Esta experiencia tenemos que aprender todos, hermanos. Hermanitas, hay muchas veces que decimos así. Pensamos que el predicador sabe más que nosotros. Y le decimos, hermano Juanito, mi mamá está enfermo, mis hijos están enfermos. Por favor, óramelo por mi familiar. Cuando tú mismo puedes. Hermanitos, deberías arrodillarte tú mismo personalmente y presentar, interceder como Cristo está intercediendo. Hasta el Espíritu de Dios intercede por nosotros, dice capítulo 8, hermanos, de Romanos. Cristo intercede en esta tierra. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Y vos, teniendo el Espíritu Santo, puedes interceder ¿por quién? Por tus hijos. Puedes orar. Pero nunca hagas, hermanos, como no valieras tú delante de Dios. No vayas a un ser humano. Vaya a Cristo, hermano, directo. Depende del santuario, hermanos. Dios te va a proveer, hija mía, has venido. Yo te voy a recompensar, te va a decir. Ahora tienes 2 ángeles para ti que te entregan. Ahora te voy a duplicar tus ángeles. Eso es lo que dice en la verdad de los ángeles, hermano. Te voy a entregar escuadrones de ángeles, te va a decir. Pero ahora tenemos que olvidarnos de depender de un ser humano. Hermanitos, tremendo es el mensaje, hermanos. Y tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que ahora saber valorar la palabra del Señor, hermanos. Hermanitas queridas, el mensaje divino es tan lindo, hermanos. Ahora no vamos a hacer como dice Conflicto de los Siglos, hermanos. ¿Qué dice, hermano, Conflicto de los Siglos, página 520? ¿Qué dice, hermanos? Muchos dicen, hablan de la ley, dice, hermanos. Aquí, por ejemplo, mira, hermano, habla de la ley, habla del evangelio. Pero multitudes se reúnen en la iglesia, jamás se han encontrado con Cristo. Dentro de la iglesia, hermano, no se han encontrado con Dios. Si hubieran encontrado con Dios, así como dice el hermano Mase, se hubieran chocado con la ley. La ley le hubiera dicho, estos defectos tienes. Yo no te puedo perdonar la ley, pero hay uno que te puede limpiar. Yo te puedo mostrar cuál suciedad tienes en tu carácter. Yo te puedo mostrar, pero hay uno que te puede limpiar, que ha vivido ¿en qué? Tu vida que tenías que vivir, Él ha vivido. Él conoce todas tus debilidades, todas tus flaquezas. Él conoce todos tus errores, todos tus sufrimientos conoce. Porque Él ha venido a vivir humanamente a este mundo. Tu vida lo ha palpado Él. Y por eso el escrito dice, yo te tengo y te conozco como las palmas de mis manos. Te conozco, dice, hermanita. Hermanitas, hermanas, y cuando, hermanos, nosotros vamos a, hermanos, eso es lo que Dios ofrece, hermanos. Ahora, hermanos, cuando viene la invitación de parte de Dios, hermanos, cuando viene en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, yo golpeo la puerta. Si alguien abre su puerta, yo entraré con él y cenaré. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere entrar, hermano? ¿Para qué quiere entrar, hermano?
en el corazón humano. Dios, ¿para qué quiere entrar? Porque así sociedad que estamos, Dios no puede establecer su morada en nosotros, hermanos. Cristo necesita limpiar. Hermano, en el templo de Jerusalén, 2 veces Cristo entró a limpiar, hermanos. En el último, ¿con qué entró? A los que estaban profanando el santuario, a chicots les ha sacado, hermanos. Ahora, ¿qué tal si dijéramos hoy en día, hermanos? Como a Isaías. Isaías fue a la iglesia. Les dijo al pueblo de Israel sus verdades. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? A la puerta del templo, lo partieron en 2. O hermano. ¿No ven? El mismo espíritu se manifiesta dentro de las iglesias, hermano. Hermano, ¿qué tal si a una iglesia voy y no soy bienvenido, hermanos? Hermanos. ¿No ve? No andas pero ¿de dónde adquirieron ese espíritu si ese mensaje, esa iglesia debería llevar el carácter de Cristo, sí o no, hermanos? O cámara por tan, hermanita. O cámara y peor por iñan, hermanos. O kata hermano, mire. Something historia palpas que hermano. Mateos 24, 23, 24, ¿sí va? En los últimos días hasta los escogidos serían engañados. Al presentarnos la naturaleza de Cristo con la inmaculada concepción de esta manera, ¿hemos sido engañados o no? Ya ves, la profecía palpado y vivido, pero nosotros no nos demos cuenta. Aún así nosotros hemos dicho ¿qué? Amén. ¿Hemos dicho o no? ¿Ve? Hermanos, así es. Hermanitas. Hermanitos, yo no quiero alargar, hermanos, pero sí quiero seguir estudiando con ustedes más, hermanos. Sí, queremos estudiar mucho más. Hace ratito les hemos comentado, hermanos, son las 5:18 minutos, hermanos. A veces, hermano, el estudio no debe ser largo. Hermanos, Consejo sobre la Escuela Sabática dice, máximo tiene que ser 45 minutos. Peor en el sábado todavía dice, ¿no? Ahora, un seminario es otra cosa. Un seminario se tiene que preparar, hermanos, hasta tecito, un agasajito, un descansito. Volvemos a estudiar, de eso se trata un seminario. Pero en el sermón no podemos alargar mucho más, hermano. Más de 1 hora no puede ser. Algunos dicen, podemos, dicen, ¿no? Pero los estudiosos pueden decir eso. Pero el que no estudia ya se va a dormir nomás siempre, hermanos. ¿No ve? Hermanitos, entonces, tenemos que aprender a vivir de la verdad. De un escrito está, hermanitos. Ahora lo que le estaba sugiriendo a los hermanos, nosotros tenemos un estudio. El hermano Juanito tiene un grupito, yo también tengo otro grupito, porque mi grupo está abandonado inclusive. Los extranjeros nomás lo están manteniendo, hermano. Hasta ahorita no he salido por nada, porque ya a mí mismo ya me dio vergüenza de decir, hermano, que esto no era verdad, esto sí era verdad. Entonces, los extranjeros, hermanos, que son invitados en mi grupo, ellos nos están manteniendo. Pero ahora, hermanos, como les comentaba, tengo otro grupito, hermanos, de estudio bíblico, ¿no? En las mañanas, en las tardes estudiamos. Ahora yo creo que mucho más grande se va a engrandar ese estudio, porque, hermanos, vamos a entender desde el empiezo. Vamos a entender quién legisló la ley en el cielo. Desde ahí vamos a entender gradualmente, hermanos. Vamos a avanzar hasta que Cristo abandone el santuario. Pero para no perder tiempo, yo le he sugerido a las hermanitas, le he dicho, hermano, podemos comenzar de nuevo. Entonces ellos dicen, sí, está bueno, nosotros queremos aprender.
Y por lo tanto, yo creo que hoy día también ellos se deben estar reclutando a algunas hermanitas para colocar en el grupo de WhatsApp, hermanos, para poder, hermanos, ¿cuántas veces tú puedes estar conectado ahí? Tú puedes demostrar tu versión, nosotros te vamos a escuchar, nosotros no te vamos a decir, no te vamos a imponer nada. Tú puedes decir, yo lo entiendo así el mensaje, así me han enseñado, esto me han enseñado, nosotros te vamos a escuchar y de acuerdo a eso, con un escrito nosotros te vamos a contestar. Hermanitas, entonces eso es lo que, hermanitos, les he ofrecido hace ratito a las hermanas, ¿no? No perdamos tiempo, podemos estudiar. Yo les he dicho, podemos reunirnos en grupo de WhatsApp, claro, en el día no se puede, ¿no? Más que todo en la tarde se puede, ¿no? En la mañana algunos de ustedes van al trabajo, ¿no? En la tarde, como a partir de las 8 o 8:30, ya podemos reunirnos en el grupo de WhatsApp, hermanos, y podemos estudiar más o menos hasta tipo 9 o 9:30 podemos estudiar. Pero tú tienes que tener un cuaderno, un lápiz y preguntas. Hermanos, preguntas tienes que tener en tu cuaderno, lleno de preguntas tiene que estar, hermano. Hermanito, ¿qué quiere decir esto? Claro, ese momento no te responderemos, pero el siguiente día ya te vamos a responder. O si no, te vamos a enviar un audio en tu celular. Le vamos a decir, hermanita, este escrito dice así. No dice, no vamos a decir que nosotros decimos así, no. El escrito, lo que está revelado, dice así, hermanita, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros avanzamos en el estudio y vamos a continuar en la fe, hermanitas. ¿Ya? Hermanos, entonces, posteriormente, esto es lo que hemos estudiado en la naturaleza de Cristo, casi no es nada, hermanos. No es nada, hermanos. Ahorita, hermanos, tengo este librito, no es en grandes rasgos, esto, hermanos. Tenemos otros libros preparados con los libros de Espíritu y Profecía, la Biblia, Espíritu y Profecía, y después el último está Los Pioneros. Así lo tenemos, pero no podemos imprimir un volumen grande porque la impresión también nos rechaza. Ayer me dijo el hermano, no voy a poder imprimir porque es muy largo el volumen, hasta el aniñado no alcanza, dice. Hermanos, entonces por eso hemos dicho, y entonces por parte lo podemos hacer. Hermanos, ustedes necesitan conocer ese escrito. Hermanitas, casi mayoría de los libros nosotros tenemos en inglés, hermanitas, ¿ya? Entonces, hermanitos, con esos libros nosotros les vamos a enviar y les vamos a contestar. Hermanitos, entonces, hermanos, esto, por ejemplo, mira, de la humanidad de Cristo hay 4 lecciones explicadas en diferente forma. Hermanitos, es lo que está aquí. Si alguien quiere quedarse con esto, hermanos, eso se puede quedar nomás. Y aquí también está, hermanos, cómo presenta, hermanitos, ahí está también su texto bíblico, cómo ellos presentan, cómo defienden dentro de las 28 doctrinas. La Inmaculada Concepción, la organización adventista del séptimo día, hermanitos. Ya vamos recogiendo, hermanito, no te preocupes, ¿ya? Entonces, esto es hasta el final, hermanos. Así como el hermano Rogelio presenta, igualito está esto. ¿Qué párrafos utilizan? ¿Qué versículos utilizan para demostrar que Cristo ha venido con su naturaleza santa? Hermanitos, entonces, hermanitas, si ustedes quieren averiguar mucho más, lo pueden hacerlo, hermanos, ¿no? Pero nosotros no les vamos a abandonar, vamos a seguir viniendo, no les vamos a abandonar y siempre vamos a orar por ustedes también, hermanos. ¿Ya? Hermanitas, entonces son las 5:30 en este momento. No sé si alguien más puede cantar o no sé, algo más quiere decir, porque todavía las 6 no ha terminado, hermanos, ¿no? Hubiéramos querido leer mucho más de las citas, pero, hermanos, la mente es un poquito, hermanos, ¿no? Carecemos un poquito. La mente finita tiene su límite, ¿no? Y después no vamos a poder entender, hermanos, ¿no? Y tampoco ya vamos a poder albergar, hermanitas, ¿ya? Hermanitas, que el Señor les bendiga. Aquí quiero agradecer a la hermana Juanita que está acá, al hermano Samuel,
al hermano Masi, a todos los hermanos que siempre estuvimos en Loma Linda, hermanos. Gracias a Dios que estamos presentes. A la hermana también, ¿cómo se llama la hermana? Lidia. Hermana Lidia, ¿ve? Hermanitas, nos hemos conocido. Aquí la hermana Flora. Sí, Una trayectoria de historia. Hemos estado peregrinando por grupos y grupos, hermana, queriendo saber la verdad. Hemos ido otro grupo, otro grupo, otro grupo. Así hemos ido. Pero satisfactoriamente nuestras necesidades que buscábamos no llegaron, hermanos, ¿no? Solo los libros revelados han llegado en nuestro corazón, satisfacer nuestras necesidades. Hermanitos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, y que la paz del Señor siempre les acompañe en sus hogares. Hermanos, ayúdenme a orar, hermanos, también a mí, hermanos, porque el enemigo batalla tremendo, hermanos. ¿No ven? Hermanitas, ¿no? Ya voy a saludar a mi esposa allá a la distancia. Yo también dejo saludos a ustedes, hermanitos. ¿Ya? Y entonces, hermanitas, estamos acá. Hermano José, estamos aquí. Yo voy a estar próximo sábado más, hermano. Acá, el siguiente yo me voy a marchar, hermano, porque tengo necesidades que cumplir. Hermanos, pero después de 2 semanas también estoy acá otra vez, hermano. ¿Ya? Pero ya no voy a llegar con manos vacías, voy a venir con materiales igual, hermanos. ¿Ya? Hermanos, que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes, hermanitos. Gracias, hermanito Juan.